Mi suegro siempre ha sido un hombre divertido y atento, alguien con quien podría hablar. Al principio, nuestra proximidad parecía inofensiva, pero cuando mi esposo se alejó, comencé a notar detalles que anteriormente pasó desapercibido. El tiempo que llevó el tiempo, los toques sutiles, la forma en que me hizo sentir algo que no había sentido durante mucho tiempo. Y cuando me di cuenta, era demasiado tarde. ¿Cómo sucedió todo? Observe hasta el final para descubrirlo. Siempre creí que mi vida iría de una manera predecible. Tener un trabajo estable, un matrimonio duradero, construir una familia y envejecer junto a mi esposo. Pero todo se derrumbó el día en que perdimos todo ante la inundación. Nuestro hogar era simple, pero era lo que llamamos nuestro refugio. Una pequeña casa en el interior, con un patio trasero donde me gustaba cultivar hierbas y flores. La cocina era el corazón de la casa, donde pasamos los fines de semana preparando comidas juntos. No tomamos una vida lujosa, pero estábamos felices con lo que teníamos. Al menos, hasta esa terrible noche. La lluvia había estado castigando a la ciudad durante días, pero nadie imaginó que el río se desborda de esa manera. Cuando noté el agua invadiendo la habitación, sentí un resfriado en mi grano. Primero, golpeó las alfombras, luego subió las paredes, tragando cada mueble, cada recuerdo que habíamos construido. Intentamos rescatar lo que era posible, pero no había tiempo. Los cajones flotaron, las fotografías familiares se extendieron por todo el lodo, y el sonido de la corriente parecía burlarse de nuestra impotencia. Nos apresuramos, con nada más que la ropa del cuerpo, algunos documentos y ropa húmeda. El resto lo perdimos todo: muebles, electrodomésticos, ropa, álbumes de recuerdos. La casa que tomamos casi una década en construir desapareció en una sola noche. Y fue en ese momento del caos que mi vida tomó un curso inesperado. Sin alternativas, nos mudamos temporalmente a la casa de los suegros de Marcos. No era lo que queríamos, pero no teníamos otra opción. La adaptación fue complicada. La sensación de no tener nuestro espacio y dependiendo de la buena voluntad de los demás fue sofocante. Necesitábamos comenzar de nuevo desde cero, reconstruir todo, de la nada. Y esta idea estaba aterrorizada de mí más de lo que quería admitir. La casa de sus suegros estaba fuera, rodeada de un amplio patio trasero y un jardín siempre impecable, que mi madre se hizo una ley que se mantenía bien cuidada. Era una mujer reservada, discreta en sus opiniones y gestos, pero siempre me trataba con educación. Nos llevamos bien, pero nunca estábamos cerca. Nunca luchamos, pero tampoco teníamos una relación cálida. Mi suegro, por otro lado, era completamente diferente. Con su camino saliente, llenó cualquier entorno. Siempre con una broma lista, hablaba en voz alta y siempre estaba dispuesta a ayudar. Me encantó contar historias del pasado, exagerando los detalles para hacerlos aún más interesantes. Marcos estaba acostumbrado a ello, y cada vez que lo veía contar las mismas historias, simplemente sonrió y sacudió la cabeza. Aquí está la reescritura del segundo tramo, manteniendo la esencia, pero con cambios significativos para que sea único. A veces sus comentarios me tomaron por sorpresa. Eran chistes, dijeron en el tono ligero de aquellos que no se toman nada muy en serio. Nunca pasó el límite, pero lo suficiente como para hacerme incómodo, haciéndome mirar hacia otro lado o suelto aburrido. Aún así, él era una buena persona. Sabía que, en el fondo, su intención era solo suavizar el peso de la situación en la que estábamos. Cuando Marcos salió a trabajar, intenté acostumbrarme a la nueva rutina. Ayudé tanto como sea posible. Los platos, barriendo el patio trasero, ofrecían apoyo en la cocina, pero mi madre siempre se negaba. «Ya tienes demasiadas preocupaciones», dijo en un tono seco, sin siquiera levantar los ojos de lo que estaba haciendo. Al principio, pensé que era un gesto de consideración, una forma de demostrar que entendí mi situación. Con el tiempo, sin embargo, me di cuenta de que era algo diferente. Simplemente disfrutaba mantener el control absoluto sobre todo dentro de la casa. Los días pasaron, y comencé a notar un detalle que,
si estaba mirando, nunca podría darme cuenta. La relación entre mis cerveceros era extraña. No era el tipo de coexistencia que esperaba ver en una pareja que había dividido el mismo techo durante tanto tiempo. Al principio pensé que era solo mi impresión. Después de todo, las bodas largas pasan por altibajos, y no todos los dos muestran afecto todo el tiempo, pero a medida que se acumularon los días, se volvió imposible ignorar. Mi suegra trató a su esposo con una fuerte frialdad. No era solo la falta de paciencia o respuestas cortas. Eran palabras duras y directas, cargadas con un tono que parecía terminar cualquier intento de diálogo. Si él hizo una conversación, ella respondió sin emoción, a menudo sin siquiera mirarlo. Si él tuviera una broma, ella pondría los ojos en blanco y suspiraba como si estuviera exhausta simplemente, escuchándolo. La impresión que tuve fue que su presencia simple la molestó. No había afecto, ni siquiera pequeños gestos de bondad. Sin toques, sonrisas ni restos de complicidad. Al principio, pensé que podrían haber estado pasando por una fase difícil, pero con el tiempo, estaba claro que esta era simplemente la forma en que las cosas funcionaban dentro. Su coexistencia parecía resumida a una obligación silenciosa, algo que no estaba acompañado de afecto o respeto. Fue entonces cuando comencé a cuestionar cuánto tiempo sucedió. O peor, si siempre hubiera sido así. También me di cuenta de que cuando mi madre no estaba cerca, mi suegro, en la ley se parecía a alguien más. Su camino cambió por completo, como si de repente se liberara de un peso invisible. Estaba más hablando, más relajado, y me estaba hablando cada vez que podía. Al principio, eran solo intercambios casuales, cuando el clima, lo que estaba en la televisión o en un vecino de chismes. Pero poco a poco, nuestras conversaciones comenzaron a ganar profundidad. Me propuse escucharlo. Quizás porque, de alguna manera, entendió cómo era sentir fuera de su propia casa. Le gustaba compartir historias pasadas, y cada vez que hablaba, su mirada brillaba de una manera diferente, como si, por un momento, pudiera escapar de la realidad a su alrededor. Le gustaba hablar sobre su juventud. Recordó los años de arduo trabajo en el taller mecánico que tenía antes de retirarse. Mencionó amigos que, con el tiempo, se convirtieron en solo recuerdos distantes. Pero sobre todo, habló sobre un momento en que su matrimonio no era como era ahora, o al menos no parecía ser. Era evidente cuánto extrañaba tener a alguien para hablar, alguien que realmente prestó atención a lo que dijo. Sin mi realización, nuestras conversaciones se convirtieron en parte de mi rutina, y cuando Marcos comenzó a trabajar en el turno nocturno en la estación de servicio, esta proximidad aumentó aún más. El amanecer se volvió largo y silencioso. Al principio, estaba tratando de dormir temprano, pero a menudo me despertaba en medio de la noche, sueño ligero, la mente inquieta. Mientras descendía para beber agua, casi siempre encontré a mi suegro sentado en la sala de estar, mirando la televisión solo. Con el tiempo, esto se convirtió en un hábito. Pasamos el amanecer dividiendo ese silencio. A veces, sin decir nada, solo viendo cualquier película que estaba pasando. En otros, hablamos durante horas mientras el resto de la casa dormía. Hablamos de todo y al mismo tiempo sobre nada. Él compartió sus recuerdos, y yo, mía. Nuestra rutina ya había sido completamente desordenada con la mudanza a la casa de los suegros de Marcos, y ahora, con él trabajando por la noche, parecía que todo estaba desestabilizado aún más. No era solo la falta de tiempo juntos, fue la forma en que creó un abismo entre nosotros sin siquiera darnos cuenta. Durante el día, Marcos durmió profundamente, agotado del trabajo. Hice todo lo posible para no molestarlo, caminando por la casa en silencio, evitando cualquier ruido innecesario. Pero en el fondo, lo que más me molestó fue crecer la soledad. Por la noche, cuando se fue, estaba solo, lidiando con la nueva rutina, con los pensamientos que vinieron cuando todo estaba demasiado tranquilo. Nuestra intimidad también había cambiado.
Antes, incluso con los desafíos matrimoniales, todavía encontramos tiempo el uno para el otro. Ahora era como si viviéramos en diferentes horas, dos extraños que dividían el mismo espacio. Cuando se despertó, el día ya estaba terminando, y mientras me preparaba para irme, ya estaba agotado. En los raros momentos en que estábamos juntos, algo parecía diferente. Traté de no dar importancia. Me convencí de que era solo una fase y que pronto todo volvería a la normalidad. Pero en el fondo, sabía que me estaba afectando de una manera que no podía entender por completo. Fue en este escenario que mi relación con mi suegro, la ley, vino a ocupar un espacio mayor en mi vida. Al principio, solo vi una amistad sincera, una conexión natural entre dos personas que vivían diariamente y encontraban consuelo en la compañía del otro. Pero gradualmente, me di cuenta de que esos momentos compartidos en las primeras horas no eran solo conversaciones casuales. De alguna manera, la presencia entre sí parecía llenar los vacíos que llevamos. Él, lidiando con un matrimonio frío y lejano. Yo, tratando de soportar la creciente ausencia de Mark y la sofocante sensación de soledad, incluso rodeada de personas. Nuestro amanecer compartido se convirtió en un refugio silencioso, un espacio donde no necesitábamos fingir que todo estaba en su lugar. Al principio era solo consuelo, una conversación informal, una risa sincera, una mirada que transmitía comprensión sin la necesidad de palabras. Pero sin que me diera cuenta, comenzó a cambiar. Fue cualquier noche que me di cuenta de que algo era diferente. Me desperté como de costumbre, en medio del silencio de la casa. Solo el sonido lejano de un automóvil que pasa por la calle rompe la quietud. Sentí que mi garganta se secaba, y fui a la cocina a tomar un vaso de jugo antes de tratar de volver a dormir. En el camino, pasé la sala de estar y lo vi allí, sentado en el sofá, con el televisor encendido. Me notó de inmediato y, con una sonrisa cansada, me llamó. ¿Quieres ver una película conmigo? La voz salió baja, casi vacilante. Mi primera reacción fue rechazar. Todo lo que quería era tomar mi bebida y volver a la cama. Pero por alguna razón, me quedé. Tal vez era el hábito de nuestras conversaciones nocturnas, o tal vez la forma en que parecía, en cierto modo, esperarme. Me senté en el sillón frente a ti, abrazando mis piernas, tratando de encontrar una posición cómoda. La película comenzó, pero pronto me di cuenta de que había algo diferente esa noche. Parecía inquieto. Se movió en el sofá, ajustó la postura sin razón aparente. De vez en cuando, deslizó su mano sobre sus rodillas, como si intentara contener un nerviosismo invisible. Más que eso, noté que tu atención no estaba en la pantalla. Sus ojos me desviaron, rápido, fugitivo, pero constante. Traté de ignorar, centrándome en la película, pero la sensación de ser observada comenzó a despertar algo extraño dentro de mí, una inquietud que no podía nombrar. Cuando la película terminó, me levanté rápidamente, listo para terminar esa noche, y regresar a mi habitación. Hizo lo mismo, casi al mismo tiempo, como si ya estuviera esperando este momento. Nos reunimos cerca del pasillo, y en un movimiento torpe, terminamos chocando entre sí. Fue solo un segundo, un toque accidental, pero fue suficiente para hacerme sentir algo inesperado. Un escalofrío viajó mi piel, y por primera vez, mi corazón latía más rápido de una manera que no pude explicar. Entré en la habitación, cerré la puerta lentamente y me arrojé a la cama, pero el sueño no llegó. Mi cuerpo todavía llevaba la electricidad de ese momento en el pasillo, ese breve toque, la proximidad inesperada. Cerré los ojos, tratando de evitar ese sentimiento, tratando de convencerme de que no significaba nada, pero mi mente insistió en revivir cada detalle. Su respiración tan cerca, el calor de tu cuerpo, la forma en que dudó antes de irse. Nunca había sentido algo así de él. Nunca me había permitido verlo de esta manera. De repente fue como si se hubiera roto una barrera invisible. Algo que siempre estaba allí, tranquilo,
latente, ahora despierto sin control. Estaba golpeando en la cama, inquieto, tratando de evitar esos pensamientos que no deberían estar en mi mente. Pensé en Mark, en lo que vivimos juntos, en la forma en que miramos lado a lado, pero por mucho que intenté comprenderlo, mi cuerpo parecía seguir otra dirección, como si ya hubiera tomado una decisión sin consultar. Mi corazón todavía palpitaba en mi pecho. Mis manos estaban frías, mi piel temblorosa. Cerré los ojos con fuerza, tratando de sofocar esa sensación prohibida. Pero algo dentro de mí gritó que nada más era como antes, y supe en ese momento que ya no podía fingir que todo era lo mismo. Era frágil, emocional y físicamente. Era como si todo el vacío que había estado llevando en los últimos meses, de repente se volvió imposible ignorar. Marcos y yo ya no éramos lo mismo. Nuestro matrimonio se había convertido en una rutina sin sorpresas, sin emoción. El tiempo y el cansancio habían borrado los toques. El lento, la complicidad que una vez nos unió. El cambio en su trabajo solo aumentó esta distancia, y me sentí cada vez más solo. No era solo la falta de intimidad, sino la ausencia de conexión. Durante el día dormía, y por la noche, cuando finalmente cruzamos durante unos minutos, era como si solo éramos dos extraños que habitaban la misma casa. Estaba tratando de hablar, tratando de acercarme, pero todo parecía mecánico, aburrido. Quería sentir algo, nuevo. Quería que me anoten, deseado. Y sin que me doy cuenta, mi suegro, en la ley, había llenado este espacio de alguna manera. No físicamente, pero con su presencia, su atención. Me miró de una manera que Marcos no ha mirado hace mucho tiempo. Escuchó mis historias, se rió de mis chistes, compartió conmigo una proximidad que parecía tan natural y al mismo tiempo tan peligrosa. Y esa noche, cuando nos topamos con el pasillo, era como si todo esto se hubiera condensado en un solo momento. Traté de alejar esos pensamientos, pero cuanto más luchaba contra ellos, más fuertes parecían ser. Era mi cuerpo reaccionando antes de mi conciencia. Y eso me asustó. Sabía que eso estaba mal. Sabía que no debería sentirme así, pero no pude negar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Yo era vulnerable. Y por primera vez me di cuenta de que estaba al borde de un límite. Nunca pensé que me acercaría para cruzar. A la mañana siguiente me senté a la mesa para tomar café, pero nada parecía antes. El escenario era el mismo, pero dentro de mí todo había cambiado. Solo éramos yo y mis pistas allí. Marcos ya estaba durmiendo profundamente, agotado, después de otro largo turno. La casa estaba inmersa en el silencio, rota solo por el sonido rítmico de las cucharas revolviendo el café en las tazas. Traté de actuar naturalmente. Mantengo mis ojos fijos en el líquido oscuro frente a mí, pero el peso de la culpa me estaba aferrando. Mi estómago se volvió, no con hambre, sino por el torbellino de emociones que aún resonaron de la noche anterior. No debería sentir eso. No debería permitir que esos pensamientos creen raíces. Pero por mucho que intentó alejarlos, simplemente se fortalecieron. Mi suegro, sin embargo, parecía diferente. Mientras llevaba ese peso dentro de mí, él no mostró rastro de incomodidad. Por el contrario, a veces noté que tu mirada cayó sobre mí, sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. Entre un sorbo de café y otro, sus ojos tardaron un poco más de lo normal antes de que se apagaran. Cuando levanté la cabeza, a veces lo atrapé mirándome, y él simplemente esquivó sus ojos, con una sonrisa medio discreta, como si no fuera nada. Mi madre en la ley, ajena a cualquier cosa que sucediera, agitó su teléfono celular o miró la ventana, completamente desconectada de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Cada segundo en esa mesa, mi respiración era más pesada. Quería creer que era ese mismo día que todo cambió. Todavía por la mañana, mientras terminaba mi café, mi madre recibió una llamada. Él respondió a la forma seca, pero pronto su expresión cambió.
La voz del otro lado era su hermana, y por el tono serio de la conversación, la noticia no era buena. ¿Qué? ¿Cómo esto? ¿Qué pasó?, preguntó, corriendo, caminando por la habitación con el teléfono pegado en su oído. Si estás disfrutando de esta historia, ya deja así. Esto me ayuda mucho a continuar trayendo más informes como este. Y si aún no estás suscrito, disfruta y suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Estaba en silencio, solo mirando, mientras mi suegro, Laley, bajaba el periódico y la miraba con curiosidad. Después de unos minutos de conversación, colgó, dejando de aliento. Mi madre se enfermó y tuvo que ser hospitalizada, anunció, todavía sosteniendo su teléfono celular con fuerza. Estará bajo observación, y mi hermana quiere que pase la noche con ella. Parecía vacilante, pero al mismo tiempo había tomado su decisión. A pesar de la frialdad que siempre guardaba con casi todos los que estaban a su alrededor, su madre era un punto sensible para ella. Mi suegro, Laley, solo asintió sin mostrar sorpresa, como si fuera esperada. Y en ese momento, mi corazón disparó. La idea de pasar la noche solo en la casa con él me golpeó como un shock. Sabía que algo entre nosotros había estado cambiando durante días. Pequeñas miradas largas, conversaciones que se extendieron más allá de lo necesario, el toque accidental en el corredor que todavía parecía vibrar en mi piel. Hasta ese momento, todo había sido contenido, pospuesto, como si ambos impidieran no notar la fina línea que nos separaba. Pero ahora, sin su presencia, ese equilibrio frágil podría deshacer. Y no sabía si estaba listo para lidiar con eso. Debería preocuparme, debería mudarme, evitar cualquier situación que nos acerque. Pero en cambio, un escalofrío viajó mi piel, y mi mente fue invadida por pensamientos que ni siquiera debería permitir. Traté de evitar la idea, aferrarme a la lógica, al sentido común. Pero en ese corto momento, la verdad era innegable. Una mezcla de ansiedad y deseo. Y sabía, sin tener que intercambiar una sola palabra, que él sintió lo mismo. Al final de 1907, la tarde, tan pronto como Marcos se fue al trabajo, fui directamente a la habitación. Mi intención era clara. Evite cualquier contacto. Como supe que mi madre, Laley, pasaría la noche, una inquietud estaba creciendo dentro de mí. Algo rondado en el aire, un cable invisible se extendía hasta el límite, a punto de romperse. Cerré la puerta, me tumbé en la cama e intenté distraerme con mi teléfono celular. Pero mi mente no se apagó. El silencio parecía más denso esa noche. Cada pequeño ruido se hizo más notable, tac, tac, del reloj. El viento sacudiendo las cortinas, el sonido amortiguado de la televisión conectado a la habitación. Me recordé que en esa casa, ahora solo éramos los dos. El tiempo pareció arrastrarse. Por un momento, creí que podría pasar la noche sin tener que interactuar. Pero entonces, algunos golpes suaves en la puerta interrumpieron mis pensamientos. «Oye, hice algo para cenar». La voz de mi suegro sonaba en el otro lado, tranquilo, pero cargada de amabilidad inusual. «Si quieres comer, estás listo». Todavía estuve por unos segundos, mirando la puerta cerrada. Mi primera reacción fue negarse, compensar cualquier excusa para continuar allí, segura, lejos de cualquier posibilidad. Pero la verdad era que tenía hambre. Y la idea de pasar horas solas en la oscuridad, esperando que llegara el amanecer, parecía aún peor. «Lo haré», dije, la voz sin firmeza. Escuché el silencio del otro lado, seguido de pasos alejándose del pasillo. Respiré hondo antes de levantarme. Sabía que ir a esa mesa no se trataba solo de cenar. Nos sentamos en silencio. El único sonido en el medio ambiente era el de los cubiertos que golpearon los platos. Mi suegro parecía tranquilo, indiferente, como si fuera solo otra noche común. Pero sabía que no lo era. Cada minuto, la tensión entre nosotros se volvió más palpable. Traté de concentrarme en la comida, masticar lentamente, evitar miradas largas, pero mi cuerpo estaba en alerta.
Mi mente libró una batalla entre la razón y algo mucho más peligroso. Tan pronto como terminé, respiré hondo y me levanté, decidido a volver a la habitación. Cuanto menos tiempo allí, mejor. Pero antes de que pudiera irme, me sorprendió una sugerencia inesperada. «¿Qué tal si vemos una película?», dijo, apoyado contra su silla, como una propuesta inocente. Mi corazón se inclinó. «Ah, no lo creo. Estoy cansado». Respondí demasiado rápido, tratando de sonar natural. Necesitaba cortarlo de la raíz. Necesitaba alejarme antes de que fuera demasiado tarde. «Vamos, solo una película», insistió, la voz ligera, pero sus ojos dicen algo más. «Entonces te relajas antes de acostarse». Dudé. Simplemente podría negarme nuevamente, subir a la habitación y fingir que no estaba pasando nada. Pero en el fondo, esta línea ya había sido cruzada mucho antes de esa noche. «Está bien, pero solo uno», murmuré, mi voz casi vacilante. Me senté en el sofá, manteniendo la distancia, tratando de convencerme de que este todavía era un momento inocente. Pero lo sabía. Esa noche, no importaba lo que pasara en la pantalla, porque la trama real estaba a punto de ser escrita por nosotros. Cuando termina la película, sentí un alivio mezclado con tensión. Habíamos pasado esas horas sin que sucediera nada, por menos físicamente, pero por dentro sabía que la batalla ya estaba perdida. Me levanté del sofá, luchando por actuar naturalmente. «Buenas noches». Evité amarlo durante mucho tiempo, ya preparándome para salir de él lo antes posible. Permaneció sentado, aparentemente tranquilo, pero en el momento en que pasé, sentí que tu mano me envolvió el brazo. Era un toque firme y caliente, pero sin violencia. Mi cuerpo se congeló en el mismo momento. Me volví lentamente, encontrando su mirada fija en mí. Mi corazón disparó. Esperaba una explicación, tal vez una excusa, una palabra que rompió ese momento. Pero no se ha dicho nada. El silencio entre nosotros se ha convertido en algo cargado, denso, imposible de ignorar. Mi cuerpo, una vez tenso, reaccionó a la proximidad. Sus dedos se deslizaron por mi brazo hasta que encontré mi cintura, tirando de mí sutilmente, sin prisa, lo suficiente como para disipar cualquier duda sobre lo que estaba por suceder. Mi aliento aceleró. El tiempo pareció disolverse. Se inclinó su rostro lentamente, dándome la oportunidad de retroceder. Pero no volví. Mis ojos cerraron el momento en que sentí que sus labios cepillan los míos. Un toque vacilante al principio, como si todavía hubiera un último remanente de duda, pero la vacilación duró solo un momento. El beso ocurrió como si ya estuviera escrito, como si ambos supiéramos, en el fondo, que llegaría ese momento. Comenzó lentamente, vacilante, pero pronto se convirtió en algo urgente, cargado de un deseo que había sido contenido demasiado tiempo. Mi cuerpo reaccionó ante mi conciencia. Mis manos encontraron sus hombros, deslizándose sin que yo tuviera control. Mi corazón golpeó mi pecho. Cada uno de los ritmos resonó dentro de mí acelerado intenso. Las barreras habían caído. En ese momento, lo correcto y el mal dejó de existir. Solo nos reservamos a los dos, consumidos por algo que ya no podría evitarse. La habitación estaba hundida en tenues, iluminada solo por el débil brillo del televisor, que proyectaba sombras de temblores en las paredes. El sonido amortiguado de la película todavía llenaba el medio ambiente, ignorado, insignificante frente a lo que estaba sucediendo allí. Cada toque era intenso, cargado de hambre, reprimido. Las manos viajaron por la piel sin prisa, pero necesitaban. El cuerpo respondió incluso antes de que la razón tuviera la oportunidad de intervenir. Y en ese momento, no había más espacio para arrepentimientos. La respiración de la respiración llenó el silencio, mezclándose con la calidez que nos rodeó. Cada gesto condujo a otros, como si estuviéramos descubriendo algo prohibido y al mismo tiempo inevitable. Los límites ya no existían.
No puedo describir los detalles, pero puedo decir, sin dudarlo, que nunca he vivido algo así. La intensidad de ese momento excedió cualquier experiencia previa. Por un momento, parecía que el mundo exterior había dejado de existir. Pero luego, cuando la euforia se disipó, el silencio se hizo cargo del medio ambiente. Poco a poco, nuestras respiraciones se calmaron, y junto con eso, vino un peso que no podía ignorarse. El calor del momento dio paso a algo diferente, algo que apretó mi pecho como un nudo sofocante. Me senté en el sofá, tirando de la hoja sobre mí, como si pudiera cubrir no solo mi cuerpo, sino también la culpa que comenzaba a infiltrarse en cada pensamiento. Estuvo callado durante unos segundos, pasando sus manos sobre su rostro, como si intentara organizar sus propias ideas. No hubo retorno. Lo que sucedió fue marcado, en la piel, en la memoria, el olor que todavía colgaba en el aire. ¿Y ahora? ¿Qué vendría más tarde? ¿Cómo enfrentar a Marcos después de eso? ¿Cómo fingir que no había pasado nada? Mis ojos deambularon por la habitación, buscando respuestas que no existían. El brillo de la televisión todavía parpadeaba, mostrando los créditos finales de una película que nunca vimos. El tiempo no se detuvo. El mundo no nos olvidó en ese momento. Cerré los ojos y suspiré profundamente, tratando de contener la avalancha de emociones que me cruzaron. No era solo culpa. Fue miedo. Miedo a lo que vendría más tarde. Miedo a lo que me haría desde allí. Y esta es la historia de hoy. Y si desea escuchar más historias como esta, simplemente haga clic en el video aquí. Gracias a todos los que comentaron y compartieron sus opiniones. Asegúrese de dejar el gusto, para apoyar el canal y suscribirse para no perder los próximos videos. Hasta la próxima.